Ahora sí ya se concede el uso de la palabra al senador David Ortiz Salinas del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el fortalecimiento de las tareas de la CNDH. Tiene usted la palabra, señor senador, con la atenta súplica de que sean los 5 minutos porque hay muchas iniciativas todavía por procesar. Gracias. Gracias, senadora presidenta. México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Las graves situaciones de violencia han ido en aumento hasta alcanzar niveles alarmantes. En este sentido, en el informe mundial del 2021 de Human Rights Watch, se señala que en México las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, se han acrecentado. Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental Impunidad Cero en México, la probabilidad de que un delito se denuncie y sea esclarecido en México se redujo de 1.32 a 1.04% de 2019 a 2020. De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías, del total de delitos denunciados, 2.782.409 y que sí iniciaron una investigación durante el 2020, en 47% de los casos nada sucedió a raíz de la denuncia. En 27% la investigación se encontraba en trámite. 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso. 5.9% recuperó sus bienes y solo 4.6% llegó a un juez. La crisis actual de violaciones de derechos humanos, agravada por los altos índices de impunidad, requiere la acción de incorporar en el marco jurídico la caracterización de graves violaciones a derechos humanos. El derecho internacional considera uno de los elementos que caracteriza como grave una violación es el carácter inderogable de los derechos humanos afectados y o la vulneración de normas imperativas del derecho internacional, entre las que figuran las prohibiciones relativas a la tortura, las privaciones arbitrarias de la vida y la desaparición forzada. Es así que en una primera obligación de los Estados es adecuar su legislación interna para prohibir las graves violaciones a los derechos humanos e implementar adecuadas medidas de investigación que impidan que la comisión de estas violaciones quede en la impunidad, de tal manera que se garantice justicia hacia las víctimas de estos hechos. Por todo lo anterior, es necesario el debido reconocimiento que debe darse en el marco jurídico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de estas graves violaciones a derechos humanos. En primer lugar, porque son violaciones cometidas desde el poder, como consecuencia de decisiones políticas que afectan históricamente o han afectado gravemente los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad, quienes no tienen más que sus derechos fundamentales. Y ejemplo de ellos, menciono solo 3 casos: Nochitlán, Tatlaya o recientemente Ayotzinapa, pero hay 14 que ya México tiene en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, por el deber que México tiene de prevenir, investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la violencia de género. Finalmente, es necesario ser consecuentes con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, que ha tenido como mandato el crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas en concordancia con el deber del Estado de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de todas las personas. En este mismo sentido, cabe hacer mención que con la reforma constitucional del 6 de junio de 2011 le fue otorgada a la Comisión de Derechos Humanos la facultad que anteriormente correspondía a la Suprema Corte de Justicia de investigar hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos. Por lo anterior, esa facultad constitucional con la que cuenta este organismo nacional para efecto de investigar violaciones graves a los derechos humanos y, en su caso, emitir las recomendaciones que estime contundentes, lo legitima para determinar cuando existen violaciones graves a los derechos humanos atendiendo a cada caso concreto. Sin embargo, en la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe una importante omisión al respecto, ya que no establece los criterios y característicos con los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe calificar los casos como violaciones graves a derechos humanos. ¿Y quiénes podrían determinar la gravedad de esas violaciones? Actualmente
esta facultad de regulación en el marco normativo permite que sea libre albedrío del presidente en turno el que otorgue la calificación o reclasificación de los expedientes a graves violaciones a derechos humanos, pasando en ocasiones meses o años para ello, y muchas veces motivados por otro tipo de interés, como es la búsqueda de reelecciones en el puesto, por lo que es urgente legislar en este respecto. Sobre todo para impedir la libre aplicación de criterios jurídicos que conllevan el riesgo de dejar en impunidad los casos, como ha sucedido, y negarle a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Por lo anterior, planteo adicionar y reformar los artículos 4, 6, 24, 27, 36, 68 y se adiciona el artículo 4 bis de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la intención de fortalecer las tareas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación con el tratamiento que actualmente tienen los casos de violaciones graves a derechos humanos y la impunidad en la que se encuentran. La protección y garantía de los derechos humanos es una tarea constante y exige que desde la progresividad se implementen las acciones urgentes que permitan poder paliar la crisis permanente en la que se encuentra nuestro país. Es hora de dejar de ser tolerantes con el dolor y sufrimiento que provoca las grandes violaciones de derechos humanos en México. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Se turnan las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos segunda.